Fue un hallazgo que estremeció a todos. Laura Jiménez, apenas consciente y demacrada, apareció en una cueva remota, en lo profundo de los Apalaches. Sus ojos, grandes y hundidos, mostraban una mezcla cruda de terror y un alivio casi doloroso que capturó la atención de cada persona que vio las imágenes. 2 semanas desaparecida, 2 semanas de un infierno que solo ella conocía, y ahora estaba de vuelta. Un milagro para algunos, el inicio de una pesadilla para otros. Las noticias no tardaron en llegar a todos los rincones, y con ellas, la figura de Mark, su exnovio, apareció en pantalla. Con una falsa preocupación, simulaba angustia y ofrecía una recompensa considerable por cualquier información que llevara a su paradero. Recuerdo su sonrisa. La vi en la televisión. No era una sonrisa que llegara a sus ojos. Era fría, calculada, como la de un actor ensayando un papel. Yo, el detective Ramírez, llevaba años en esto, y esa sonrisa era como una bandera roja ondeando en medio de un campo blanco. Mi intuición, forjada a base de casos difíciles y miradas falsas, me decía que algo andaba muy mal. Tenía el televisor encendido en mi oficina, las luces bajas y el café ya frío. Mientras los reporteros hablaban de la alegría del rescate, mi mente no dejaba de dar vueltas. Laura había sido encontrada por un grupo de excursionistas que se desviaron del camino. La encontraron acurrucada en una pequeña cavidad, casi invisible entre las rocas. Su ropa estaba desgarrada, su piel marcada, pero lo más impactante era la ausencia de vida en su mirada, reemplazada por un vacío que solo el miedo extremo podía dejar. La imagen de Laura siendo sacada de la cueva, envuelta en una manta térmica, se repitió una y otra vez en las pantallas. Luego, un titular parpadeante en la esquina de mi periódico digital apareció. Justicia comienza a tejerse en las sombras. Las palabras se me quedaron grabadas. Justicia. Esa era la palabra clave, porque lo que había pasado no era un simple accidente o una desaparición sin explicación. Lo sentía en cada fibra de mi ser. Las autoridades locales ya estaban actuando, por supuesto. Habían interrogado a Mark, quien se mostró cooperativo, incluso demasiado. Contó una historia sobre una discusión, sobre cómo Laura se había marchado furiosa después de una pelea. Una historia que sonaba demasiado perfecta, demasiado ensayada. Me recordó a muchos otros casos, donde el lobo se disfrazaba de cordero y la verdad se escondía detrás de una fachada de inocencia y preocupación. El alivio generalizado por el rescate de Laura era palpable en la comunidad, pero para mí ese alivio era solo una pausa antes de la tormenta. Miré la foto de Laura en el periódico, su rostro todavía marcado por el trauma, y luego la comparé con una foto más antigua de cuando estaba con Mark, sonriendo. La diferencia era abismal. En la foto antigua, sus ojos brillaban con una luz que ahora estaba ausente. Sabía que esto era solo el principio, la superficie de una verdad oscura y retorcida que apenas comenzaba a revelarse. La historia de Laura Jiménez no era la de una desaparición y un rescate feliz. Era la historia de un infierno personal, y yo iba a asegurarme de que el responsable pagara. La cueva había sido solo el escenario de su sufrimiento, pero el verdadero drama, el que desentrañaría la verdad, estaba a punto de comenzar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos dónde nos estás viendo en los comentarios. La historia de Laura Jiménez, antes de que su nombre se convirtiera en un titular de periódico, era la de muchas jóvenes en los Apalaches. Sencilla, arraigada y llena de la tranquila belleza de las montañas. Laura vivía en un pequeño pueblo, donde el tiempo parecía moverse a un ritmo diferente, más pausado, marcado por el cambio de estaciones y el murmullo del viento entre los pinos. El aislamiento del lugar no era una prisión para ella, sino un refugio. Había crecido con el sonido de los arroyos y la vista de las cumbres cubiertas de niebla, y eso había moldeado su carácter.
Era una mujer de naturaleza confiada, con una bondad que a veces rayaba en la ingenuidad, un rasgo que, como veríamos luego, la haría vulnerable. Su familia era el pilar de su existencia. Padres y abuelos, todos con profundas raíces en el valle, le habían enseñado el valor de la comunidad, el trabajo duro y la lealtad. Cenaban juntos cada noche. Hablaban de las cosechas, del clima y de los pequeños acontecimientos que marcaban la vida del pueblo. Era un entorno protector, cálido, donde Laura se sentía segura y amada. La rutina de Laura era tan predecible como el amanecer sobre las montañas. Cada mañana, después de un buen café y una conversación con su madre, se dirigía a la biblioteca del pueblo. No era una biblioteca grande, pero era el corazón cultural de la comunidad. Allí, Laura ayudaba a los niños con sus tareas, recomendaba libros a los adultos y organizaba pequeños eventos culturales. Amaba el olor a papel viejo y la quietud de las estanterías llenas de historias. Su trabajo en la biblioteca no solo le daba un propósito, sino que también la conectaba con cada habitante del pueblo, desde los más pequeños hasta los más ancianos. Por las tardes, si el clima lo permitía, Laura solía perderse por los senderos montañosos cercanos a su casa. Tenía una pasión por la fotografía de paisajes. Llevaba siempre consigo una cámara antigua, heredada de su abuelo, y capturaba la luz filtrándose entre los árboles, las cascadas ocultas y la fauna salvaje que se atrevía a mostrarse. Esos paseos eran su terapia, su momento de conexión con la naturaleza, donde sus pensamientos fluían libres y su espíritu se sentía en paz. Soñaba con exponer sus fotografías algún día, con mostrar al mundo la belleza oculta de su hogar. Laura tenía un deseo profundo de una vida sencilla y amorosa. No buscaba grandes fortunas ni aventuras lejanas. Solo quería un compañero que compartiera su amor por la tranquilidad del campo, que apreciara la belleza de las pequeñas cosas y que la amara con sinceridad. Su corazón, puro y abierto, anhelaba una conexión genuina. Fue en este contexto de paz apacible que Mark apareció en su vida. No era del pueblo. Había llegado por un trabajo temporal en la construcción de una nueva carretera. Al principio, Mark era encantador. Tenía una sonrisa fácil y una forma de hablar que hipnotizaba. Se interesó por la fotografía de Laura, la acompañaba en sus paseos y escuchaba atentamente sus sueños. Laura, con su naturaleza confiada, cayó rendida ante su atención. Mark se integró rápidamente en el círculo de Laura. Con su carisma, se ganó la confianza de su familia. Ayudaba a su padre con las faenas del campo, charlaba amenamente con su madre en la cocina y hasta se ofrecía a llevar a los abuelos al médico. Parecía el hombre perfecto, el compañero que Laura siempre había anhelado. La relación floreció rápidamente, un idilio inicial que prometía un futuro lleno de felicidad. Paseaban de la mano por los mismos senderos donde Laura fotografiaba, compartían comidas con su familia y pasaban horas hablando bajo el cielo estrellado de los Apalaches. En ese momento, Laura creyó haber encontrado al amor de su vida, sin saber que ese idilio era la base de un conflicto que cambiaría su vida para siempre. Su deseo de amor y su confianza la hicieron vulnerable a las promesas de un hombre que, bajo la superficie, ocultaba una oscuridad inmensa. Pero ese idilio inicial, tan dulce y prometedor, comenzó a mostrar sus primeras grietas, pequeñas fisuras que Laura, en su inocencia y deseo de creer en lo bueno de Mark, inicialmente ignoró o justificó. Al principio eran cosas pequeñas, casi imperceptibles, promesas incumplidas que Mark atribuía a despistes o a problemas de última hora que nunca explicaba del todo. Decía que irían a un lugar y luego aparecía con una excusa vaga, dejando a Laura con el plan deshecho y una sensación extraña. Mentiras sobre su pasado, detalles inconsistentes que Laura, con el corazón en la mano, atribuía a una posible inmadurez o a una historia que prefería no recordar. Él hablaba de trabajos anteriores,
de lugares donde había vivido, y luego, en otra conversación, los detalles cambiaban. Laura, al principio, no le dio importancia. Pensaba que tal vez él había tenido una vida complicada y prefería no profundizar en ello. Luego vinieron las humillaciones veladas, comentarios que Mark disfrazaba de bromas, pero que a Laura le picaban en el alma. Le decía cosas como: «Eres tan ingenua, Laura. Las montañas te han hecho demasiado blanda». O «Tu pasión por la fotografía es linda, pero no te llevará a ninguna parte». Al principio, Laura reía con él, intentando quitarle importancia, pero esas palabras se quedaban, erosionando poco a poco su confianza. También la criticaba por su forma de vestir, por sus amigos, por su familia. Decía que sus amigos eran demasiado simples o que su familia era demasiado controladora. Laura empezaba a dudar de sí misma, de sus gustos, de sus elecciones. La manipulación sutil comenzó a tejerse como una telaraña imperceptible. Mark la aislaba gradualmente de sus amigos, sembrando dudas sobre las intenciones de los demás. Si Laura quería ir a tomar un café con una amiga, Mark le decía: «Ella solo te busca cuando no tiene nada mejor que hacer». O «Tu amiga es una envidiosa, no te conviene». Poco a poco, Laura dejó de ver a sus amistades. Se sentía culpable si salía sin él, o si pasaba tiempo con alguien que a Mark no le agradaba. Él la convenció de que solo él la entendía de verdad, que solo él se preocupaba genuinamente por ella. Sus amigos, preocupados, intentaban hablar con ella, pero Laura, ya bajo la influencia de Mark, los veía con recelo. Hubo momentos de injusticia, incidentes donde Mark la culpaba por sus propios errores. Si él llegaba tarde, era culpa de Laura por no haberlo llamado a tiempo. Si él perdía algo, ella era la irresponsable por no haberlo guardado. Incluso la puso en situaciones comprometedoras, como una vez que organizó una fiesta sorpresa para ella sin avisarle, e invitó a gente que Laura apenas conocía. Cuando Laura se sintió incómoda y quiso irse, Mark la hizo sentir mal, como si fuera una desagradecida. Él siempre salía ileso, con una excusa preparada, mientras Laura cargaba con la culpa y la vergüenza. Estos eventos, aparentemente menores, se acumularon como gotas de agua que, con el tiempo, perforan la roca más dura. Erosionaron la autoestima de Laura. La hicieron dudar de su propia percepción de la realidad. Empezó a creer que tal vez ella era la que tenía un problema, la que exageraba las cosas, la que era demasiado sensible. Se cuestionaba constantemente. Se sentía confundida y sola, a pesar de estar con Mark. La alegría que antes sentía al pasear por la montaña o al leer un libro en la biblioteca empezó a desvanecerse. Se sentía atrapada, sin saber cómo ni cuándo había llegado a ese punto. El espectador, al ver esta progresión, comprende que la desaparición de Laura no fue un evento aislado, un suceso repentino. Fue la culminación de un patrón de abuso emocional y control que se había ido gestando durante meses. Mark no la secuestró de la noche a la mañana. Él la había estado secuestrando emocionalmente mucho antes de llevarla a esa cueva. Cada mentira, cada humillación, cada acto de manipulación era un eslabón en la cadena que la ataba a él. Laura, sin darse cuenta, estaba siendo preparada para el horror que vendría. Su espíritu debilitado, su voz silenciada, su confianza, su fortaleza, su misma identidad, habían sido sistemáticamente desmanteladas por el hombre que prometió amarla. La tensión en la casa de Laura y Mark se volvió insoportable. Un aire pesado que se podía cortar con un cuchillo. Los conflictos con Mark se intensificaron. Las discusiones eran más frecuentes y cargadas de un resentimiento que antes solo asomaba. Ya no eran pequeñas fricciones, ahora eran choques frontales, gritos que resonaban por las paredes, seguidos de silencios helados que dolían más que las palabras. Mark había dejado de fingir su encanto. Su verdadera cara, llena de ira y frustración, se mostraba sin tapujos.
Cualquier cosa podía detonar una pelea. Un plato mal puesto, una mirada, un comentario inocente de Laura. Ella caminaba sobre cáscaras de huevo, siempre midiendo sus palabras, intentando anticipar el siguiente estallido. La alegría en su rostro se había borrado, reemplazada por una expresión de cansancio y miedo. Mientras tanto, la presión social comenzó a aumentar en el pequeño pueblo. Vecinos y familiares, influenciados por la imagen de buen chico que Mark proyectaba hábilmente, empezaron a cuestionar el comportamiento de Laura. Mark era un maestro en el arte de la victimización. Se quejaba con los demás de que Laura estaba distante, demasiado sensible o siempre de mal humor, sembrando dudas sobre ella. Pobre Mark, con lo bueno que es, y Laura siempre tan complicada, decían algunos. Otros susurraban que Laura había cambiado desde que estaba con él, insinuando que la culpa era suya. La gente la miraba con lástima o con juicio, y Laura lo sentía. Se sentía como si todo el pueblo la estuviera observando, juzgándola. La comunidad, tan unida en otros aspectos, se convertía ahora en una fuente de presión, añadiendo una capa más de angustia a su ya frágil estado. La postura de Mark empeoró hasta volverse obsesiva. Sus celos se desataron por completo. Empezó a monitorear sus llamadas telefónicas, revisando su historial y sus mensajes sin su permiso. Si Laura salía, aunque fuera al supermercado, él exigía saber cada detalle: con quién había hablado, cuánto tiempo había tardado, qué había comprado. Limitó sus salidas, inventando excusas para que se quedara en casa o acompañándola a todas partes, incluso a su trabajo en la biblioteca. Si ella intentaba resistirse, él se ponía furioso y la acusaba de ser infiel o de ocultarle cosas. Laura se sentía asfixiada, como si una jaula invisible se cerrara a su alrededor. Cada día que pasaba, su espacio personal se encogía más. Laura sentía el peso del juicio de la comunidad, que no comprendía la dinámica tóxica de su relación. Cuando intentaba hablar con alguna amiga, la respuesta solía ser: «Pero Mark, parece tan bueno. ¿Segura que no estás exagerando?» O su propia familia, cansada de las constantes peleas, le decía: «Laura, no seas tan terca, intenta llevarte bien con él». Nadie parecía ver al verdadero Mark, al Mark que la manipulaba y la controlaba. Ella se sentía atrapada y sola, sin saber a quién acudir, sin nadie que la comprendiera de verdad. Se había aislado tanto que ya no tenía una red de apoyo real. Las palabras de Mark habían calado hondo, y ella misma empezaba a dudar de su propio juicio. Este fue el clímax de su sufrimiento emocional, el punto de no retorno antes de que la situación explotara. Laura vivía en un estado de ansiedad constante, con el corazón apretado en el pecho. Las noches eran un tormento, llenas de insomnio y pesadillas. Los días, una sucesión de miedo y resignación. Se sentía vacía, como una marioneta cuyas cuerdas eran manejadas por Mark. Había perdido su voz, su sonrisa, su chispa. La Laura vibrante y apasionada que amaba la fotografía y los senderos de la montaña se había desvanecido. En su lugar había una sombra, una mujer que solo quería escapar de la opresión que sentía en cada rincón de su vida. El ambiente en su casa era denso, cargado de una tensión que prometía una ruptura inminente, un final que, para bien o para mal, no podía posponerse mucho más. Estaba al borde del abismo, y el siguiente paso sería decisivo. El punto de quiebre llegó de la manera más brutal, como una explosión largamente esperada. Fue una noche fría y ventosa, una de esas noches en las que el viento aullaba como un lamento en las montañas. La discusión comenzó por algo trivial, una palabra malinterpretada, una mirada que Mark no aprobó, pero escaló rápidamente, alimentada por meses de resentimiento guardado y la frustración de Laura. Mark, con los ojos inyectados en ira, la empujó contra la pared. El golpe fue seco, y Laura sintió un dolor agudo en la cabeza. Cayó al suelo aturdida, mientras él le gritaba:
su rostro distorsionado por la furia. Por primera vez, Mark la agredió físicamente, no solo con palabras, sino con un puño cerrado que impactó en su mejilla. El dolor era inconfundible, y cuando se tocó el rostro, sintió la sangre y el calor. Las marcas no eran solo emocionales ahora, eran visibles, un moretón que florecía en su piel. El miedo que había sentido hasta ese momento se transformó en un terror helado. Ese fue el momento en que supo que tenía que escapar, que si no lo hacía, podría no haber un mañana. Con el rostro hinchado y el alma rota, Laura empezó a planear su huida en secreto. La agresión física fue el detonante, pero la revelación devastadora de los días siguientes solidificó su decisión. Mientras Mark dormía, ella buscó entre sus cosas, impulsada por una intuición sombría. Encontró una libreta oculta. No era cualquier libreta, era un registro meticuloso de sus finanzas. Allí, con una frialdad calculada, Mark había estado desviando pequeñas sumas de dinero de la cuenta de ahorros que compartían. No eran grandes cantidades al principio, pero sumaban, y el verdadero shock fue descubrir que no era solo de su cuenta. Había notas sobre la otra, una mujer en un pueblo cercano con la que Mark mantenía una doble vida. Había fotos, mensajes y hasta un registro de gastos para su otra familia. El mundo de Laura se derrumbó. No solo era un abusador, sino un ladrón y un mentiroso empedernido. No era solo su vida la que estaba en juego, sino también sus ahorros, su futuro. Esa noche, Laura se fue a dormir con una decisión inquebrantable. Al día siguiente, con la excusa de ir a la biblioteca, empacó una pequeña mochila con lo esencial, algo de ropa, el poco dinero en efectivo que tenía, y lo más importante, la libreta de Mark. Su plan era irse del pueblo, quizás a la casa de su tía en la ciudad vecina, y desde allí buscar ayuda legal. Sabía que no podía enfrentarse a Mark sola, pero sus planes se frustraron de la manera más cruel. Mark, con su instinto posesivo, notó su comportamiento inusual. La siguió. Cuando Laura estaba a punto de subir a un autobús en la pequeña estación del pueblo, él apareció de la nada. Su rostro, antes furioso, ahora mostraba una calma aterradora. «No vas a ninguna parte, Laura», dijo con voz baja y amenazante. Lo siguiente fue un borrón de terror. Mark la forzó a subir a su camioneta. Laura luchó, pero él era más fuerte. La llevó por caminos de tierra cada vez más remotos, adentrándose en el corazón de los Apalaches. La cueva, oscura y húmeda, se convirtió en su prisión. Allí la dejó, con apenas un poco de agua y una bolsa de pan, y la amenaza de que si intentaba escapar, la encontraría. Él se fue, dejándola sola en la oscuridad y el silencio opresivo. Pero Mark no sabía que Laura había tenido un último destello de lucidez. Antes de salir de casa, con el corazón latiendo a 1000 por hora, le había dejado una nota a su amiga Sara, escondida bajo la maceta de una planta que Mark nunca tocaba. La nota decía: «Si no me ves en 24 horas, busca ayuda. Mark me tiene. La libreta está en mi bolso». Sara, preocupada por la ausencia de Laura al día siguiente, fue a su casa y encontró la nota. La preocupación se convirtió en pánico. Sara sabía que algo andaba muy mal. Esa nota fue el hilo que desató la búsqueda desesperada y que, eventualmente, la llevó de vuelta a la luz. El sufrimiento físico y emocional de Laura en la cueva fue más allá de cualquier descripción. Cada día era una lucha por sobrevivir. El frío húmedo calaba hasta los huesos, el hambre era una punzada constante y la sed una tortura silenciosa. Pero lo peor era la soledad, el terror de estar atrapada, reviviendo una y otra vez el momento en que Mark la había arrastrado hasta allí. Cada sombra parecía moverse, cada sonido lejano se convertía en el eco de sus pasos, en la posibilidad de su regreso.
La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era el reflejo de la desesperación que amenazaba con consumirla. Se aferraba a la esperanza, a los recuerdos de su familia, a la promesa de que Sara encontraría la nota. Esa pequeña chispa de fe era lo único que la mantenía cuerda. Mientras Laura luchaba por cada respiro en la oscuridad, afuera, la desesperación de su familia crecía. Sara, con la nota de Laura en la mano, no perdió ni un segundo. Corrió a la casa de los Jiménez, con los ojos llenos de lágrimas y la voz quebrada. La madre de Laura, al leer el mensaje, sintió que el mundo se le venía encima. El padre, un hombre fuerte y silencioso, se transformó en un torbellino de acción. Rápidamente, organizaron equipos de búsqueda. Amigos, vecinos y voluntarios de toda la comunidad se unieron, peinando los senderos y los bosques de los Apalaches, gritando el nombre de Laura hasta quedarse sin voz. La noticia se extendió como la pólvora, y la preocupación se convirtió en una carga compartida. El detective Ramírez, un hombre con años de experiencia en casos difíciles, fue asignado al caso. Desde el principio, algo en Mark no le cuadraba. Su falsa preocupación, su forma de ofrecerse a ayudar en la búsqueda mientras sus ojos se movían con inquietud, todo le parecía una actuación. Ramírez interrogó a Mark, notando las inconsistencias en su historia y la forma evasiva en que respondía a ciertas preguntas. La nota de Laura, aunque vaga, reforzó sus sospechas. El detective, con su intuición a flor de piel, sabía que Mark era la clave, el eslabón perdido en esta cadena de terror. En la comunidad, las reacciones eran variadas. Algunos vecinos, aquellos que conocían bien a Laura y su bondad, se solidarizaron de inmediato. Ofrecían comida, ayuda y apoyo incondicional a la familia Jiménez. Pero como suele ocurrir en los pueblos pequeños y cerrados, también hubo quienes susurraban chismes, tejiendo historias maliciosas. Algunos culpaban a Laura por provocar a Mark, por haber querido dejarlo, por buscarse problemas. Opiniones crueles y desinformadas que, aunque dolorosas, la familia ignoró, centrada únicamente en encontrar a su hija. Cuando Laura finalmente fue rescatada, demacrada y apenas consciente, el impacto psicológico fue profundo. El reencuentro con su familia fue agridulce. La alegría de estar viva se mezclaba con el trauma de lo vivido. Las noches estaban llenas de pesadillas, los ruidos fuertes la sobresaltaban, y la dificultad para confiar en la gente se hizo evidente. Cada sombra le recordaba la cueva. Cada voz masculina le traía el eco de Mark. El estrés postraumático era una herida invisible, pero profunda, que requeriría mucho tiempo y esfuerzo para sanar. Mientras Laura comenzaba su lento y doloroso camino hacia la recuperación, la policía intensificó la búsqueda de Mark. Él había desaparecido sin dejar rastro tras el rescate de Laura. El detective Ramírez sabía que no descansaría hasta encontrarlo y llevarlo ante la justicia. La libreta que Laura había mencionado en su nota se convirtió en una pieza clave de la investigación. Un mapa de las mentiras y engaños de Mark. La cacería había comenzado, y el detective estaba decidido a cerrar el círculo de terror que Mark había desatado. Laura, aunque frágil, comenzó lentamente su camino de regreso a la vida. Cada día era una batalla pequeña, pero la ganaba. Su familia fue su ancla, un apoyo incondicional que la envolvió en amor y paciencia. Las sesiones de terapia se convirtieron en un refugio, un espacio seguro donde podía desentrañar el nudo de terror y confusión que Mark había tejido en su mente. Poco a poco, las pesadillas cedieron su intensidad y los ruidos cotidianos dejaron de evocarle el miedo de la cueva. Aprendió a respirar de nuevo, a encontrar pequeños momentos de paz en la rutina, en las conversaciones tranquilas con su madre, en los paseos cortos por el jardín. La confianza, esa cualidad tan dañada, empezó a reconstruirse, ladrillo a ladrillo, con la ayuda de quienes nunca dudaron de ella.
Mientras Laura sanaba, el detective Ramírez no había bajado la guardia. La libreta que Laura había mencionado, encontrada entre sus pocas pertenencias en la cueva, resultó ser un tesoro de información. Contenía fechas, nombres, cuentas bancarias y mensajes crípticos que con la ayuda de Laura empezaron a tener sentido. La evidencia forense, recolectada meticulosamente en la cueva y en la cabaña abandonada donde Mark la mantuvo inicialmente, se sumó a las pistas. Huellas dactilares, fibras de ropa, incluso un cabello, todo apuntaba a Mark. Ramírez y su equipo rastrearon cada pista, cada contacto, cada movimiento que Mark había hecho en los días previos y posteriores a la desaparición de Laura. La red se fue cerrando lenta pero inexorablemente. Mark, confiado en que había borrado sus huellas, intentó huir del país. Pero la vigilancia del detective Ramírez fue implacable. Fue capturado en un pequeño motel cerca de la frontera, intentando comprar un pasaje de autobús con identidad falsa. La noticia de su arresto se extendió rápidamente por el pueblo, trayendo una mezcla de alivio y una extraña sensación de justicia silenciosa. Mark fue acusado formalmente de secuestro, de agresión y otros cargos relacionados con el robo de las cuentas de Laura y la manipulación de documentos. El juicio fue un proceso largo y agotador, una prueba más para Laura. Pero esta vez, ella no estaba sola. Se sentó en el estrado de los testigos, con la voz firme, y contó su historia con una claridad que conmovió al tribunal. Describió el encanto inicial de Mark, la manipulación sutil, el aislamiento gradual, la agresión física y el terror de la cueva. Cada palabra fue un golpe contra la fachada de inocencia que Mark había intentado mantener. Fue doloroso revivirlo todo, pero también fue catártico. Era su verdad, finalmente expuesta a la luz, sin sombras ni secretos. Mark intentó defenderse, de culpar a Laura, pero sus mentiras se desmoronaron ante la evidencia irrefutable y el testimonio valiente de Laura. La sentencia fue anunciada. Mark fue declarado culpable y condenado a una larga pena de prisión. La sala de justicia estalló en un suspiro colectivo de alivio. Para Laura, no fue una celebración, sino una sensación de cierre. La justicia, aunque lenta, había llegado. Era el fin de un capítulo oscuro, la confirmación de que su sufrimiento no había sido en vano y de que su voz importaba. Se había liberado no solo de Mark, sino también del peso del silencio y el miedo. Laura, aunque marcada por la experiencia, emergió más fuerte, más resiliente. Su dolor se transformó en propósito. Decidió dedicar su vida a ayudar a otras víctimas de abuso, a ser una voz para aquellos que no podían hablar. Estudió trabajo social, se unió a organizaciones locales y nacionales, y se convirtió en una defensora incansable. Unos años después, la vemos de nuevo en los Apalaches, en el mismo sendero que solía recorrer. Pero esta vez, su sonrisa es genuina, sus ojos brillan con una nueva esperanza. Ya no es una víctima, sino una superviviente, dueña de su destino, tejiendo un futuro donde la oscuridad no tiene cabida. Su historia se convirtió en un faro, demostrando que incluso de las profundidades del terror, se puede encontrar la luz y la fuerza para reconstruir una vida.